Buenas tardes, amigos y amigas. Hace mucho que no mando vídeos, pero ya sabéis que si mando algún vídeo quiero que sea algo diferente, algo que no haga habitualmente las personas. Hoy va a ser un vídeo muy corto y consiste en explicar el por qué Jesucristo no resucitó. Valga decir que no soy ateo, sino que yo siempre he creído también en la religión, bueno, en el cristianismo, pero la evidencia científica es la que es. Por lo tanto, no penséis que es que me he vuelto ateo, etcétera. No, simplemente hay una realidad que es que la gente cree muchas veces por pruebas y esas pruebas a veces pues no se saben explicar y eso genera una especie de pseudo fe en algo. Lo de la túnica sagrada, si sabéis, y si no os pongo un poco al día, es la túnica que envolvió a Jesucristo. Esa túnica se ha analizado varias veces, un par de veces, en los años 70, en los años 90, y se vio que había una impregnación de una figura humana como formando una especie de negativo de una cámara de fotos dentro de la túnica de lino. Se ha intentado copiar mediante pinturas, mediante diferentes métodos y no ha podido ser. Y eso es lo que ha generado una pseudo fe, creyendo que Jesucristo, resucitó mediante una transformación de su cuerpo, emitiendo una tremenda radiación, y esa radiación, una radiación rayos X, una radiación electromagnética, es lo que impregnó del modo en el que está impreso la figura humana en la sábana. Ningún científico ha entendido, ni ningún científico ha podido explicar ese fenómeno. Se ha datado la sábana, en los años 70 se equivocaron y tomaron una tela, un trozo de tela que correspondía a un arreglo porque se quemó la sábana o parte de la sábana en no sé qué siglo. En definitiva, es, por datación del carbono 14, sí figura que corresponde a hace 2000 años, ¿vale? Al siglo cero. Pero la explicación de por qué esa mancha, esa imagen de un tal Jesucristo, una persona crucificada con las manchas de sangre, no se ha podido justificar. Bueno, pues yo os explico lo que ocurrió. Siguiendo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, donde habla justo cuando a Jesucristo le crucifican, pasa dos cosas muy interesantes. Comentan que ha habido un terremoto, hubo un terremoto. Y otra cosa de las cosas que comenta es que además, donde a Jesús le crucificaron, era nuevo, era un sitio nuevo, una cueva nueva, cerca de una especie de huerto, y esa tumba tenía una roca y encima de la roca le depositaron a él y le dejaron 3 días con una roca cerrada. Bueno, pues es muy interesante porque es una zona rocosa donde las rocas son de granito. Y luego el terremoto es muy interesante porque el terremoto abrió grietas en la tierra. Lo curioso de este sepulcro donde depositaron el cuerpo de Jesús es que es una cueva. ¿Y por qué os doy todos estos datos? Porque es muy interesante. Fijaros, en los terremotos se emanan gases del interior de la Tierra y uno de los gases que se emanan es el radón. El radón se puede depositar o acumular en el granito y en ciertas rocas, en ciertos materiales, y también se emana del interior de la Tierra. Luego, la explicación es muy sencilla, diréis. Bueno, pues a Jesús le metieron en una cueva donde había un acúmulo de radón. Y ese acúmulo de radón posiblemente fue debido a que hubo terremoto ese día, posiblemente de la tierra se emanó gran cantidad de radón, además de otros tipos de vapores en ciertas zonas de donde vivía Jesús en ese momento, en Nazaret o por cierto, ¿dónde? ¿Jerusalén? En Jerusalén, efectivamente no me acordaba. Ahí es donde fue el terremoto. Entonces mi hipótesis es que a Jesús le depositaron en una cueva donde se había ido acumulando por los terremotos que forman ciertas grietas en la roca, se debió de emanar radón. ¿Y qué es el radón? Pues el radón es un gas muy pesado, tremendamente pesado, se acumula en el suelo. Está en la tabla periódica, pues es el final de los gases nobles, es tremendamente pesado comparado con el oxígeno, con el nitrógeno que hay en el aire, y entonces se va acumulando en la superficie. Y este gas tiene una peculiaridad, es radioactivo. Es un gas que emite radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. Y vosotros diréis, bueno, ¿y esto es importante? Pues es súper importante, porque parece ser que la impregnación de la túnica sagrada es debido a diferentes tipos de radiación, es decir, el cuerpo sufrió la radiación
alfa, por ejemplo, que emite una impregnación en la parte superficial de la tela. Luego, la radiación beta puede hacer que esa impregnación penetre y la gamma hace que arrase y penetre a lo largo de todo el tejido de lino. Con lo cual, estoy plenamente convencido de que fue el radón, el acúmulo de radón, el que provocó durante 3 días estos 3 tipos de radiaciones e hizo que el cuerpo de Jesucristo, al pasar la radiación a través de él, impregnara la túnica sagrada. Con lo cual, siento deciros que no fue un milagro, no fue que Jesucristo era un ser extraterrestre, no era un hombre normal que en unas circunstancias especiales pues dio la casualidad de que se encontró en el momento adecuado en esa situación donde al morir y la radiación del entorno provocó la impregnación de la túnica sagrada. Es todo. Muchísimas gracias y espero que mantengáis vuestra fe pues por cualquier otro motivo, pero que no sea por una túnica sagrada inexplicable. Un beso a todos, a todas. Por favor, darles al like si os ha gustado y felices vacaciones.